Vamos al mensaje de esta noche. Vamos a estar meditando en un tema. En realidad es una pregunta. Vamos a intentar responder a una pregunta con la meditación de hoy, con la reflexión de hoy. Por supuesto, buscando la respuesta bíblica, ¿no? Primera de Corintios capítulo 2 y el versículo 15 y 16. Vamos a leer los versículos 15 y 16. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 15 y 16. Y tenga por favor su Biblia a mano, porque vamos a meditar en algunos pasajes bíblicos hoy. Si usted lo quiere ir comparando, examinando ahí con su Biblia, sería lo ideal. O si no, por lo menos va anotando los textos bíblicos y después entonces usted lo examina más cuando está ahí solo, con más detenimiento. Pero vamos a estar analizando varios textos bíblicos hoy. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 15 y 16 dice así: En cambio, el que es espiritual, es decir, el creyente, lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Y Pablo dice: nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo creyente, por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Ciertamente muchas veces escuchamos, o yo por lo menos, y creo que algunos de ustedes también, o en su gran mayoría alguna vez habrá escuchado, frases tales como: no hay que juzgar a nadie, no se puede juzgar, no juzgue si no quiere ser juzgado. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Nosotros no somos nadie para juzgar. Siempre escuchamos, yo ya he escuchado muchas veces esa frase. Inclusive dentro del pueblo cristiano evangélico, dentro de hermanos, he escuchado decir eso: no se puede juzgar, yo no soy nadie para juzgar, yo no te juzgo. ¿Quién soy yo para juzgar? Nosotros no somos nadie para juzgar. Pero yo pregunto, ¿es así? ¿Es realmente así? El tema del mensaje que hoy quiero hablar con ustedes, por eso le decía que era una pregunta. El tema del mensaje es: ¿juzgar o no juzgar? Meditemos en esta noche con la ayuda del Espíritu Santo y la guía de la palabra de Dios en este mensaje. ¿Juzgar o no juzgar? ¿Se puede juzgar? ¿No se puede juzgar? Bien, vamos a ver lo que la Biblia responde, lo que la Biblia dice con respecto a este tema. ¿Juzgar o no juzgar? ¿Se puede juzgar? ¿No se puede juzgar? ¿Está bien juzgar? ¿Está mal juzgar? ¿Qué piensa Dios? Una cosa es lo que piense usted, lo que piense yo, lo que piensa acá el hermano. Pero vamos a ver qué piensa Dios. Para ello, en primer lugar, vamos a hablar de nociones generales. Con nociones generales me refiero, présteme atención. Vamos a analizar una serie de conceptos que nos van a permitir entender, tener una noción justamente de lo que vamos a hablar. Es importante centrarnos en este tema de juzgar, porque acá la palabra clave es juzgar. La palabra protagonista del mensaje es el verbo juzgar. Es eso lo que estamos juzgando. Estamos juzgando a la palabra juzgar. Ella es la que va a ser examinada, ella es la que va a ser estudiada. La palabra juzgar. Entonces, primero quiero hablar del concepto juzgar. Es muy importante. Usted notará que muchas veces nosotros acá comenzamos con el concepto de la palabra. Y déjeme decirle una cosa y aconsejarle humildemente. Eso es muy importante. A veces nosotros damos por sentado que conocemos el concepto, el significado de una palabra porque lo utilizamos muy a menudo. Y no es que muchas veces no tengamos una comprensión correcta de la palabra, es que a veces no tenemos una comprensión completa. Por ahí nos falta un poquito más, por ahí creemos saber de lo que estamos hablando, de lo que esa palabra quiere decir, pero cuando uno lee el concepto se da cuenta de que nos faltaba una parte. Por ahí el concepto nos abre más la mente. Y el concepto de la palabra juzgar, escúcheme bien, según el diccionario dice lo siguiente: se denomina juzgar al acto mediante el cual se realiza una valoración de hechos y circunstancias a efectos de tomar una decisión con respecto a algo. Eso es juzgar.
Juzgar es el acto mediante el cual se realiza una valoración. Es decir, cuando uno realiza un análisis, cuando uno analiza algo, algún hecho, alguna circunstancia, uno analiza con un objetivo, a efectos de tomar una decisión con respecto a eso que usted está analizando o que usted está valorando. Es decir, de acá del concepto ya uno puede ver que el hecho de juzgar, el acto de juzgar, está íntimamente relacionado a la toma de decisiones. Por ende, cada vez que nosotros tenemos que tomar una decisión entre dos o más alternativas, cada vez que yo tengo que tomar una decisión, yo tengo que analizar cada una de esas decisiones, o esas alternativas, mejor dicho. Si yo tengo alternativa A, alternativa B y alternativa C, lo que uno hace comúnmente es analizar cada una de las alternativas, o así debiéramos hacerlo, antes de tomar una decisión, y analizando esas alternativas nos quedamos con una. Y cuando uno se queda con una alternativa, eso es juzgar. Yo ya hice mi análisis y juzgué que la alternativa C es la que más me conviene. Es decir, cada vez que tomamos una decisión, estamos juzgando. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo tengo que ir a un determinado lugar. Y para ir a ese determinado lugar, yo tengo 3 caminos diferentes que me llevan al mismo lugar. Tengo 3 alternativas. Entonces yo voy a empezar a valorar, a analizar cada alternativa, cada camino, en base a ciertos criterios, ¿no? Por ejemplo, el estado del camino, la distancia, los paisajes que me lleva a ese camino. Hay personas que por ahí van de vacaciones y dicen, bueno, este camino es más largo, pero no sabes el paisaje que recorres. Ahí vas a conocer el desierto, vas a conocer las montañas si te vas por ahí. Si te vas por el otro, el paisaje es horrible, no hay nada. Entonces, dependiendo de ciertos criterios, usted va a decir, yo elijo el camino B, quiero ir por el camino B. Ahí usted ya juzgó. Automáticamente al elegir el camino B, usted está desechando el camino A y el camino C. Es decir, que usted juzgó. Para tomar esa decisión usted hizo un juicio. Usted juzgó que la alternativa más conveniente para ir a ese lugar es el camino B. Inclusive si alguien le preguntara a usted, ¿cuál es el camino que más me conviene para llegar a aquel lugar? Usted va a dar un juicio, usted va a juzgar, usted va a decir, te conviene este camino, no te vayas por allá, andate por acá, por este y por este motivo. Eso es juzgar. Y como nosotros permanentemente estamos tomando decisiones, eso quiere decir que permanentemente nosotros estamos juzgando. Creo que acá se podría terminar el mensaje ya, ¿no? ¿Juzgar o no juzgar? Ya del concepto se desprende que constantemente nosotros juzgamos. Cada vez que tomamos una decisión, juzgamos. Solo del concepto ya se desprende la respuesta. Pero vamos a seguir un poquito más adelante. Vamos a seguir analizando. Ahora quiero hablar del juicio moral. Quiero ir ya a algo más específico. Hablamos del concepto general de juzgar. Ahora yo quiero aplicar este concepto general a un concepto más específico. Quiero aplicar al área moral. Y ahora vamos a ver por qué. Quiero llevar el hecho de juzgar al terreno moral. Para ello vamos a analizar el concepto de juicio moral. Y en primer lugar vamos a analizar esta palabra moral. ¿Qué significa moral? ¿Qué es la moral? La moral es un conjunto de normas, se entiende por moral, escuche bien, a un conjunto de normas, a un conjunto de principios, de valores y creencias existentes y aceptadas en una sociedad que sirven, escúcheme bien, es un conjunto de normas, principios, valores, creencias aceptadas en una sociedad y que sirven de modelo de conducta, de patrón de medida y valoración. ¿Para qué? Para establecer lo que está bien y lo que está mal. Es decir, para juzgar. Para que uno pueda decir, eso está bien o está mal. Según mis principios, según las normas morales, éticas de esta sociedad, podemos juzgar que eso está mal o que eso está bien. Eso es la moral. Ahora, déjeme hacerle una aclaración con respecto a la moral del ser humano.
La moral del hombre, del ser humano, cambia constantemente, es cambiante. Depende, cambia con el tiempo y cambia con la cultura, con el lugar. Es decir, lo que antes estaba moralmente hablando estaba mal, hoy puede ser que eso ya esté bien, porque pasó el tiempo. Lo que nuestros abuelos juzgaban moralmente, diciendo eso está mal, eso es una perversión, quien practica eso es un inmoral, hoy tal vez ya nuestra sociedad ya dice, no, eso está bien, eso no tiene nada de malo. La moral del hombre cambia, se adapta, es cambiante. Puede cambiar con el lugar. Cosas que en esta parte del mundo esté mal, moralmente hablando, puede que en otra parte del mundo no esté tan mal visto. La moral del hombre cambia. Lo que el hombre considera que está bien o que está mal, desde el punto de vista moral, puede cambiar con el tiempo, puede cambiar con la cultura, puede cambiar con el lugar. La moral del hombre está muy ligado a la sociedad, a la cultura, a las costumbres de esa sociedad. Dicho todo esto, vamos a unir los dos conceptos, el hecho de juzgar y la moral. Y vamos a ver el concepto entonces de juicio moral. Se denomina juicio moral a una valoración que una persona realiza frente a una acción, frente a una conducta, calificándola de buena o mala según su conciencia. Eso es el juicio moral. Es juzgar lo que está bien y lo que está mal según la moral que uno persigue, según la moral que uno tiene, según los principios y normas morales que uno tiene. Por ejemplo, si yo le preguntara a usted, ¿un violador es una persona buena o es una persona mala? Yo creo que todos los que están allí del otro lado, independientemente de la religión que profesan, del nivel económico, cultural, social, educativo, todos vamos a coincidir, va a decir, un violador es una mala persona. Si alguien viene y dice, está bien violar a alguien, todos vamos a levantar la mano, espantar, no, eso está mal. Es decir, ya juzgamos, hay un juicio moral, eso está mal. ¿Por qué? Porque para la sociedad en la que vivimos, según las normas y los principios morales, la violación está mal. Ultrajar a alguien sexualmente está visto como algo malo. Estamos emitiendo un juicio, eso es juzgar desde el punto de vista moral. Decir esa persona es una mala persona porque comete tal y tal acción, que moralmente hablando está mal. Eso es juicio moral. Ahora yo entonces, analizando todo esto, el concepto de juzgar, el concepto de moral, el concepto de juicio moral, al llegar a este punto del mensaje me hice la siguiente pregunta y me permito trasladarlas a ustedes esta pregunta en esta noche. ¿Qué es la Biblia para usted? ¿Qué es esto que está acá? Acá está en mis manos la Biblia, la Sagrada Escritura. ¿Qué es la Biblia para usted? Creo que rápidamente usted me contestará, la Biblia, Diego, es la palabra de Dios. Muy bien. ¿Y qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios, la Biblia, la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios, revela la moral de Dios. La Biblia revela la moral de Dios. Lisa y llanamente, sencillamente, la Biblia revela la moral de Dios. Es decir, la Biblia revela las normas, los principios y los valores que sirven de modelo de conducta, de patrón de medida y de valoración para establecer lo que está bien y lo que está mal para Dios. Es decir, lo que es correcto e incorrecto según la moral del Señor. La Biblia revela lo que agrada y desagrada a Dios. Eso revela la Biblia. Si usted me dice, hermano Diego, ¿eso está bien para Dios? Vamos a ver lo que la Biblia dice. Hermano Diego, ¿qué opina usted? ¿Esa conducta, esa acción está mal? Vamos a ver lo que la Biblia dice. La Biblia es esencialmente moral, porque la Biblia revela la moral del Creador. Y hay dos cosas que te quiero aclarar con respecto a la moral de Dios.
La moral de Dios se traduce en santidad. La moral de Dios se traduce en santidad, es decir, la moral de Dios es de un nivel muy alto con respecto al nivel de la moral del hombre. La moral de Dios está por encima de la moral del hombre. La justicia que Dios exige está por encima de la justicia que exige el hombre. La moral de Dios es perfecta, mientras que la moral del hombre tiene fisuras. La moral de Dios es de un nivel alto, es de una calidad altísima. El patrón de medida de la moral de Dios es muy alto, pues la moral de Dios se traduce en santidad. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 al 16 dice así: como hijos obedientes. ¿Dónde están los hijos obedientes? El pueblo de Dios, los hijos de Dios son aquellos que obedecen a su padre. O si no, son hijos de la desobediencia, hijos del diablo. Pero los que se llaman hijos de Dios son aquellos que obedecen esta palabra. Es decir, son aquellos que viven su vida según la moral de Dios. Porque esta palabra revela la moral de Dios. Y Pedro dice, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. No practiquen las malas acciones que practicaban antes. Más bien, dice Pedro, sean ustedes santos. Ahí está la moral de Dios. La moral que Dios exige, santidad. Sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. La moral de Dios se traduce en santidad, pero también la moral de Dios, a diferencia de la moral del ser humano, no cambia. Escúcheme bien, por favor. Recalque esto. La moral de Dios, a diferencia de la moral del ser humano, no cambia. La moral del hombre cambia con el tiempo. Lo que antes era malo, hoy puede ser ya visto bueno. Lo que hoy nosotros vemos como algo malo, que nos escandalizamos, yo le puedo asegurar que nuestros hijos y nuestros nietos ya verán como algo normal. Y nosotros vamos a quedar anticuados, gente. Por aquello que se hacen los jovencitos hoy en día, que te crees cancherito, un día te va a agarrar el viejazo. Y cuando seas abuelo vas a ver que tus nietos van a decir, abuelo, eso ya no tiene nada de malo hoy en día, los tiempos cambiaron. Te quedaste allá en el tiempo. La moral del hombre cambia, la moral de Dios no cambia. Lo que para Dios moralmente estaba mal hace 2000 años atrás, hoy sigue estando mal. Y si Cristo no viene dentro de 3000 años, lo que hoy está mal para Dios moralmente seguirá estando mal. La moral de Dios no cambia, no fluctúa, no es cambiante. La moral de Dios no se adapta a la cultura, no se adapta a este mundo, no se adapta al hombre. La moral de Dios es así, objetiva, clara, inmutable. El salmista escribió en el Salmo 119, verso 152. Desde hace mucho, dijo el salmista, desde hace tiempo, conozco tus estatutos, conozco tu palabra, los cuales estableciste para siempre. La moral de Dios no cambia. Por lo tanto, espero que usted me haya entendido, que Dios me haya alcanzado gracia y hayamos comprendido estas nociones generales. Hayamos comprendido el concepto de juzgar, el concepto de juicio moral, hayamos comprendido de que la Biblia revela la moral de Dios. Y por lo tanto, la Biblia misma, que es la palabra de Dios y revela la moral de Dios, contiene los principios y valores que permiten juzgar la conducta del ser humano según la moral del Señor. La Biblia nos permite juzgar. Estamos intentando responder a la pregunta, ¿se puede juzgar o no se puede juzgar? Dicho todo esto, hermanos, quiero ir al segundo punto del mensaje y quiero hablar de los casos negativos. Casos negativos. Y paso a explicar. Me refiero a casos negativos con respecto a aquellos textos bíblicos
que aparentemente hablan en contra de juzgar. Y estos textos bíblicos son usados por las personas que, como argumentos, ¿no? Personas que dicen que no hay que juzgar, que no hay que señalar, que hay que callarse la boca, que nosotros no somos nadie para juzgar. Esas personas utilizan estos textos bíblicos para argumentar que no se puede juzgar. Pero ¿será tan así? Quiero analizar algunos casos bíblicos negativos. Son aquellos textos bíblicos que aparentemente prohibirían juzgar. Pero veamos si es tal así. Voy a analizar 3 casos. Voy a analizar las palabras de Pablo, estaré analizando las palabras de Jesús y luego analizaré la palabra de Santiago, que hablan del hecho de juzgar. Primero vamos al caso número 1, las palabras del apóstol Pablo. Para ello quiero que abra su Biblia o vaya en Romanos capítulo 2, versículo 1 al 3. Si usted tiene su Biblia ahí, sería bueno que vaya a Romanos capítulo 2, versículo 1 al 3. Que vamos a analizar acá lo que Pablo dice con respecto al hecho de juzgar. Romanos capítulo 2, versículo 1 al 3, Pablo dice así: por lo tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Y ahí Pablo hace una pregunta. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? Primero vamos a analizar el contexto de este texto, porque ahí hay un error, gente. Ahí es donde está el error muchas veces. Uno saca un versículo así aislado y dice, la Biblia dice así. Porque muchas veces uno escuchó por ahí que alguien dijo y citó ese versículo bíblico y dice ahí la Biblia. Pero uno no se detiene muchas veces a leer el contexto, ver de qué venía hablando el autor, qué es lo que quería decir cuando llegó a esa frase. Lo mismo sucede si ustedes me sacan de contexto una sola frase de lo que yo digo acá y ustedes pueden interpretar para cualquier lado, para donde le lleva el viento. Si usted realmente quisiera entender lo que yo estoy tratando de expresar en esta noche, debería mirar toda la prédica completa, escuchar toda la prédica completa, no solamente sacar 10 minutos de la predicación y sacarlo del contexto. De la misma manera sucede con la Biblia. Entonces analicemos el contexto de este texto. Primero hay que decir que esta carta, la carta de Pablo a los romanos, fue escrita, los destinatarios de estas cartas era un pueblo judío cristiano. Es decir, aquellos que venían de estirpe judía, de la religión judía, pero que se habían convertido al cristianismo y vivían en Roma. Si usted lee el capítulo 1, usted va a ver que Pablo describe los pecados que la humanidad cometía por apartarse de Dios y por no tener temor de Él. Es decir, usted va a ver que Pablo hace una lista detallada de aquello que desagrada a Dios, de aquello que Dios juzga como que está mal, aquello que Dios dice, esto no me gusta, esto es pecado. Esto está mal según mi moral, según mi mirada. Y si usted continúa leyendo, luego tenemos el texto que acabamos de leer, y luego si continúa leyendo el capítulo 2 y capítulo 3, usted va a ver que Pablo intenta argumentar de que no hay diferencias entre los judíos y los gentiles a nivel espiritual. Porque en aquel tiempo los judíos, religiosamente hablando, se creían superiores a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Todos aquellos que no eran parte del pueblo judío, que no venían de la raza judía. Entonces los judíos, como eran el pueblo escogido por Dios, tenían la ley de Dios, a Moisés, a los profetas, a Abraham, eran descendientes de Abraham, el padre de la fe. Religiosamente hablando, ellos siempre se creían superiores a los gentiles. Ellos estaban por encima. Y Pablo viene hablando de esto, intentando argumentar y demostrar que a nivel espiritual, tanto judíos como gentiles estaban al mismo nivel, pues tanto judíos como gentiles estaban bajo el poder del pecado y tantos judíos y gentiles necesitaban de la gracia de Jesús para alcanzar la salvación. Todo esto lo podemos ver en los siguientes textos. Capítulo 3 de Romanos, versículo 9, Pablo dice así: ¿a qué conclusión llegamos?
¿Acaso los judíos somos mejores? Ahí está. Y Pablo responde, de ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Son todos pecadores. Así que ni el judío se tiene que sentir superior de los gentiles, porque son pecadores igual que los gentiles. Y Romanos capítulo 3, versículo 22 y 24, Pablo dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. No hay diferencia. De hecho, no hay distinción, dice Pablo. Pues todos han pecado, tanto judíos como gentiles, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente todos, judíos y gentiles, todos los que creen, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Analizado este contexto, ahora sí vamos a nuestro texto. Vamos a analizar lo que Pablo estaba diciendo con respecto a juzgar. Vamos a desmenuzar el capítulo 2, versículo 1 al 3. Pablo decía así, por lo tanto, no tienes excusas tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Es decir, Pablo no está poniendo el énfasis en el hecho de juzgar. Pablo no está condenando el hecho de juzgar. Pablo estaba llamando la atención a quienes juzgaban y cómo lo hacían. Me explico. Quienes juzgaban, dice Pablo, practicaban las mismas acciones que ellos señalaban que estaban mal. Ahí dice Pablo, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. En otras palabras, ustedes son unos hipócritas. Porque ustedes judíos, para sentirse superiores a los gentiles, ustedes señalan los errores, ustedes apuntan los errores, ustedes dicen esto está mal, ustedes dicen los gentiles hacen esto mal, los gentiles hacen todas estas cosas, pero Pablo dice, pero y ustedes cometen las mismas acciones que están juzgando. Es decir, si yo juzgo, por ejemplo, que sobornar es algo malo, y luego yo practico soborno, me cabría esta palabra de Pablo. Tú que juzgas al que soborna, practicas la misma cosa. Es decir, Pablo no está poniendo el énfasis en el hecho de juzgar. Pablo está llamando la atención a quienes juzgaban y cómo lo hacían. Lo hacían con hipocresía. Es decir, acá se aplica la frase que nosotros utilizamos. ¿Vio cuando uno dice el muerto se asusta del degollado? ¿Cuándo utilizamos nosotros esa frase? Cuando el borracho le critica al borracho. Ese es el muerto se asusta del degollado. Cuando usted ve a un corrupto levantando el dedito, manga de corrupto, manga de ladrones. Y el tipo también es un corrupto, es un ladrón. Usted no está señalando que está diciendo mal, que está diciendo mal, o que está errado al decir robar está mal. Lo que usted está señalando es decir, mira quién dice que eso está mal, si hace lo mismo. ¿Usted me va entendiendo? Pablo jamás estaba condenando el hecho de juzgar. Pablo estaba condenando a quienes juzgaban y cómo lo hacían, con hipocresía. Pablo continúa diciendo, ahora bien, escúcheme bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Es decir, el juicio no está mal. El juzgar esas cosas no está mal. Lo que está mal es que ustedes que juzgan practican las mismas cosas. Y ahí Pablo entonces hace una pregunta. ¿Piensas entonces tú que vas a escapar del juicio de Dios? Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. En otras palabras, Pablo le está diciendo, hey, no te equivoques. El solo hecho de señalar que algo está mal delante de los ojos del Señor no te hace a vos superior si tú practicas la misma cosa que estás señalando que está mal. No te vas a escapar del juicio de Dios.
El solo hecho de decir yo estoy en contra de eso, porque eso está mal, eso no está bien. Mirá lo que hace Danielito, Danielito está haciendo mal. Y si yo hago lo mismo, si yo estoy practicando lo mismo, estoy en la misma situación que él y seré condenado de la misma manera que él va a ser condenado si no cambia su manera de andar. Es eso lo que Pablo estaba condenando, no el hecho de juzgar, sino a quienes juzgaban y cómo lo hacían. Todo esto queda bien claro. Si usted lee un poquito más adelante, Romanos capítulo 2, versículo 17 al 24. Pablo dice así: ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, acá podríamos decir tú que llevas el nombre de cristiano, de creyente, que dependes de la ley, la palabra de Dios, y te jactas de tu relación con Dios, todo eso bueno, que conoces su voluntad a través de la palabra, y sabes discernir lo que es mejor, porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. Todo eso, cosa buena. En fin, tú que enseñas a otro, ahí viene la exhortación de Pablo. Pablo no estaba exhortando por el hecho de juzgar, sino a quienes juzgaban y cómo lo hacían con hipocresía. Ahí viene la exhortación de Pablo. Pablo dice, en fin, tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. En otras palabras, tú que juzgas a aquel, no te juzgas a ti mismo primero. Tú que examinas al otro, no te examinas a ti mismo primero. Tú que predicas contra el robo, dice Pablo, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos. Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley, pregunta Pablo. Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. En conclusión, para este primer caso, Pablo no condena el hecho de juzgar, sino a quienes juzgaban y cómo lo hacían, con hipocresía. Espero que se haya entendido. Vamos a ver el segundo caso. Vamos a hablar de las palabras de Jesús. Y acá tenemos, hermano, un texto, este popularmente usado por la gente que dice, no hay que juzgar, porque el propio Jesús dijo que no hay que juzgar. Vaya a Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. Escúcheme bien. Palabra de Jesús. No juzguen a nadie, dice Jesús. Pero ahí hay una coma. Él continúa la historia. No juzguen a nadie, hay una coma, para que nadie los juzgue a ustedes. Nuevamente, al igual que Pablo, Jesús empieza a centrar la atención en quienes juzgaban. ¿Y con qué motivo lo hacían? Y vamos a seguir leyendo. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. En otras palabras, Jesús está diciendo, ojo, ustedes que juzgan, recuerden que ustedes también son juzgados. Ustedes que examinan, recuerden que también ustedes están siendo examinados. Ustedes que miran el error del otro, recuerden que hay alguien que también mira tu error y ve tu error. Porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Y ahí viene la pregunta de Jesús. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Y entre signos de exclamación, Jesús, al igual que Pablo, en el caso anterior, dice, hipócrita. Lo que Jesús estaba condenando era la hipocresía, no el hecho de juzgar.
Jesús estaba apuntando hacia quienes juzgaban, con qué motivo juzgaban y en qué condiciones juzgaban. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Vamos a analizar más detenidamente lo que Jesús dijo. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Al igual que Pablo en el caso anterior, Jesús centra su atención en quienes juzgaban y cómo lo hacían. Jesús en primer lugar les recuerda y nos recuerda a todos nosotros que nosotros también estamos siendo examinados por los omniscientes ojos del Señor. Lo que Jesús estaba diciendo, hey, cuidado, no te vuelvas un experto en ver los errores de los demás mientras pasas por alto tus propios errores. No te vuelvas un experto, un profesional en detectar los errores ajenos y con respecto a tus errores haces la vista gorda. No te vuelvas un experto en apuntar con el dedo a tu hermano, pero ese dedo nunca se apunta para usted. Porque eso es soberbia. Eso es criticar con malicia. Nuevamente, Jesús no estaba criticando el hecho de juzgar. Jesús estaba señalando a quienes juzgaban y cómo lo hacían, con hipocresía. Al igual que Pablo. Esto está en concordancia con la enseñanza de Pablo. Y esto va a quedar más claro con la pregunta que Jesús hace. Jesús dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Creo que todos ustedes saben que una astilla es una cosita chiquita. Un pedacito de madera a veces que se incrusta en el ojo. Es una pequeña astilla. Y Jesús compara, dice, ¿por qué usted se fija? ¿Por qué te fijas en la astilla que tu hermano tiene en el ojo y no le das importancia a la viga? La viga es algo grande que está en tu propio ojo. Es decir, Jesús estaba diciendo, tú eres capaz de ver los pequeños errores de tu hermano, eres un especialista en eso, pero no eres capaz de ver tus grandes fallas. Obviamente el Señor está hablando con ironía para referirse a aquellas personas tan espirituales, porque hay gente así, gente que transpira espiritualidad y que siempre está viendo los pequeños errores en los demás, pero no es capaz de ver los grandes errores que tiene él mismo en su corazón. Y eso es orgullo, eso es soberbia y eso es hipocresía. Como dijo Jesús, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, dice Jesús. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. En otras palabras, júzgate primero a ti mismo, corrígete primero a ti mismo y entonces con mayor claridad vas a estar en condición de juzgar las acciones de tu hermano y corregir a tu hermano. Nuevamente, Jesús no estaba condenando el hecho de juzgar, sino a quienes juzgaban y cómo lo hacían, con hipocresía. En este error cayó el rey David. No sé si usted se acuerda la historia, cuando él peca con Betsabé. Y dice la Biblia que el profeta Natán va a enfrentar a David. Y el profeta Natán va y le dice a David, había dos hombres en un pueblo, uno rico y uno pobre. El rico tenía mucho ganado, muchas ovejas, muchos corderos, le sobraba. Y el rico tenía su familia y una sola ovejita. Y era tan querida el pobre, tenía su familia y una sola ovejita. Y dice que el pobre le quería tanto a esa ovejita que comía con ellos, casi que le trataba como una hija, como un integrante más de la familia. Y ahí el profeta Natán le dice a David, continúa la historia diciéndole, y un día llegó un visitante al pueblo y el hombre rico le recibió en su casa, pero no quería matar ninguna de sus ovejas para darle de comer. Entonces fue y mató la ovejita, la única ovejita del pobre. Y dice que el pobre quedó muy triste. Y ahí David dijo así, ruin, hombre malvado,
ese hombre merece la muerte. Juzgó. Y no juzgó mal David. Él juzgó bien. Eso estaba mal. Pero entonces el profeta Natán le dijo a David, tú eres ese hombre, David. Eso fue lo que hiciste con el pobre, ¿cómo se llamaba el marido de la Betsabé? ¿Alguien se acuerda en este momento? Se olvidaron. Yo también. Pero eso fue lo que hiciste, David, con el marido de la Betsabé. Es decir, Natán lo que amonestó a David no fue por el hecho de juzgar, sino que él vio el error en el hombre de la historia mientras no pudo ver su propio error. Hipócrita, hipocresía, soberbio. Veamos ahora otra palabra que Jesús habló y que también es utilizada como argumento de que no se debe juzgar. Y es el siguiente, está en Juan capítulo 12, versículo 47 al 48. Jesús dijo así, si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue. Y ahí viene la frase célebre, ¿no? Pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Y la gente utiliza esta frase, ni Jesús juzga. Pero se olvidan que Jesús siguió hablando. Jesús continúa su relato diciendo, el que me rechaza y no acepta mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que revela la moral de Dios, la palabra que yo he proclamado, lo condenará en el día final. El Señor simplemente a través de estas palabras estaba diciendo que el propósito de su primera venida no fue el de condenar a la humanidad. Cristo no vino como juez, Cristo vino como Salvador. El propósito de Jesús al venir a este mundo, a esta tierra la primera vez, Él vino como Salvador. Él vino a proclamar el Evangelio, Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Pero no solamente eso, Jesús dice, y aquellos que me rechazan, aquellos que se niegan a aceptar el Evangelio, aquellos que se niegan a arrepentirse de sus pecados, ya están juzgados. Mi palabra ya lo juzga, las palabras que yo hablé ya lo juzgó, ya los condenó, ya están condenados, ya están juzgados porque rechazaron la salvación. Es por eso que el propio Jesús afirmó en Juan capítulo 3, versículo 16 al 18, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ese no fue el propósito de la primera venida de Jesús. Él no vino a condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Pero ahí continúa. El que cree en Él no es condenado. Es salvo el que cree en Cristo Jesús. Pero el que no cree ya está condenado. Ya está juzgado. Eso ya está juzgado. El que no acepta a Cristo como Salvador y Señor de su vida, en este mundo, ya está condenado. Ya está destinado a una eternidad en el infierno. Eso ya es cosa juzgada, porque la palabra de Dios así lo revela. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. La enseñanza de Pablo coincide con la enseñanza de Jesús. Ni Pablo ni Jesús condenaron el hecho de juzgar. Ellos condenaron a quienes juzgaban y en qué condiciones lo hacían, con hipocresía. Vamos al caso número 3. Hermano, usted que está ahí del otro lado, hoy no voy a terminar el mensaje porque tengo para hablar más y quiero dejar bien clarito y ya se fue la hora. Entonces mañana yo voy a continuar con este mensaje, voy a ir para la segunda parte del mensaje. La verdad que no lo tenía así planificado. Yo vine para predicar hoy un mensaje y mañana iba a predicar otro, pero veo que ya no llego y no me quiero apurar. Quiero analizar bien. Todavía me queda por analizar los casos positivos, me queda por analizar cómo juzgar correctamente y después tengo algunas palabras finales. Entonces hoy voy a llegar hasta acá. Vamos a analizar los casos negativos. Hablamos del caso de Pablo, las palabras de Pablo, las palabras de Jesús. Y ahora voy a hablar de la palabra de Santiago. Y con esto voy a cerrar hoy y la segunda parte la voy a continuar mañana. Mañana voy a cerrar entonces
con esta enseñanza. Para no, hermanos, cortar así, no hacer todo rápido y todo apurado. Vamos al caso de Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 12. Otro caso que aparentemente es negativo, ¿no? Otro caso que aparentemente dice que no hay que juzgar. ¿Sí? Santiago capítulo 4, versículo 12 dice así: no hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Y ahí Santiago dice: tú en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Tú en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Nuevamente, ¿no? Si uno lee así, pareciera ser que Santiago también está condenando el hecho de juzgar. Ahora bien, si usted lee el versículo anterior, este texto que yo acabo de leer está en Santiago capítulo 4, versículo 12. Si usted va un versículo antes, el versículo 11, usted va a ver cómo comienza la palabra de Santiago. Santiago dice así: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si usted va al original griego, esta palabra juzgar significa criticar, murmurar, chismosear, hablar mal de una persona con el objetivo de injuriar, de calumniar, de crear una mala imagen de esa persona. Es eso lo que Santiago está condenando aquí. Lo que Santiago está diciendo: no hablen mal los unos de los otros. No se critiquen con malicia los unos a los otros. No chismoseen. ¿Vio cuando uno se junta, hermanos? ¿Vio cuando nos juntamos? Eso que tienen la mala costumbre, que se juntan en un grupo entre dos a sacarle el cuero al hermano. Bueno, eso es lo que está condenando acá Santiago. Eso es lo que Santiago está diciendo: no hagan eso. No hablen mal los unos de los otros. No hablen mal a las espaldas del hermano. Si usted ve que su hermano está haciendo algo mal, vaya, hable con su hermano, enfréntelo con la palabra de Dios, diga: tu conducta está mal a los ojos del Señor. Corrija, porque eso no es correcto. O en su defecto, vaya y hable con el pastor para que corrija al hermano. Pero lo que Santiago aquí está condenando, está diciendo: no hablen mal los unos de los otros. No se critiquen los unos a los otros. No venga a generar una mala imagen de tu hermano delante de los demás. Es eso lo que Santiago condena. Esto también tiene que ver con el prejuicio. Ese error yo lo he cometido muchas veces. Por ignorancia, por falta de experiencia. Yo he cometido muchas veces ese error, el tema de tener prejuicio, de prejuzgar a una persona. Porque cuando uno prejuzga a alguien, lo hace por las apariencias, a veces sin tener el conocimiento. Por ejemplo, a veces uno ve a una persona, un hermano, una hermana, alguien que está aquí en la iglesia, y uno dice: ese no se junta con nadie, ese nunca sonríe, es un malhumorado, siempre está con la cara larga, no se da con nadie, ni bien termina el culto y se va. Y ahí uno a veces empezamos a criticar, a hablar mal, a señalar. Pero no nos preguntamos: ¿pero por qué esa persona es así? ¿Alguna vez te acercaste a hablar con ese hermano, con esa hermana, conocer su historia? ¿Acaso uno sabe qué amargura lleva uno en el corazón? ¿Qué decepciones, qué frustraciones sufrió en la vida para tener esa forma de ser? A mí me ha pasado, hermanos. Yo muchas veces prejuzgué a alguien por las apariencias, pero cuando conocí la historia que había de fondo, cuando conocí la historia de esa persona, ahí me pude dar cuenta y pude comprender por qué es que esa persona es así. ¿Qué es lo que le pasó en la vida para que su carácter sea formado de esa manera? A veces uno entra acá y ve a alguna hermana llorando siempre en todas las campañas de oración, o cuando pasa al frente acá en los cultos. Alguien quiere pasar al frente, ahí pasa una hermana y llora, y todos los cultos pasa al frente y llora. Usted le escucha orando y llora a la persona. Y ahí a veces prejuzgamos: pero tanto llora esta hermana. Para mí que ya se pasa, para mí que ya llora de costumbre nomás. Y ahí cometemos el mismo error de prejuzgar por la apariencia,
como cometió el sacerdote Elí, si mal no recuerdo, con Ana, la mamá de Samuel, que dice la Biblia que ella estaba orando tan atribulada que solamente emitía gemidos. Y dice la Biblia que el sacerdote Elí, ¿qué pensó de ella? Borracha. Esta mujer está borracha. Y ahí dice la Biblia que Ana le dijo a Elí, no, yo no estoy borracha. Tu sierva está llorando desconsoladamente porque grande es mi aflicción. Y a veces nosotros cometemos el mismo error que cometió Elí. No conocemos la historia de por qué esa hermana, ese hermano llora constantemente. ¿Por qué pasa todos los cultos aquí adelante para pedir oración? ¿Por qué cada vez que inclina su rostro, que dobla su rodilla, lo hace con angustia, con dolor, derramando lágrimas? Cuando Santiago dice aquí, no hablen mal los unos de los otros, ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Santiago está diciendo, fíjate a la hora de juzgar, si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo por apariencia, si estás criticando en vano, si estás señalando en vano, si estás hablando algo sin conocimiento de causa. Sea prudente. De hecho, Jesús dijo en Juan capítulo 7, versículo 24, no juzguen por las apariencias. Juan capítulo 7, versículo 24, no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. No juzgue por lo que pensás, por lo que crees. No hables por hablar. Refrena tu lengua antes de emitir un juicio, antes de dar una opinión, antes de señalar. No se está condenando el hecho de si se puede o no se puede juzgar. Lo que Santiago y vemos en Pablo y Jesús que analizamos estos casos, ellos están poniendo su atención en cómo juzgar. Cuidado con señalar al otro sin saber lo que el otro está viviendo, lo que el otro está pasando. Cuidado por juzgar por las apariencias, sin el conocimiento de causa, sin tener los datos, solamente porque viste algo, porque algo te pareció, porque así usted pensó, porque usted tiene una opinión formada. Esos son prejuicios. Es a eso lo que Santiago se refería. No hablen mal los unos de los otros. Cuidado. Entonces vemos en estos casos, tanto Pablo, el propio Jesús y Santiago ponen su énfasis en el hecho de cómo juzgar. No se trata de si se puede o no se puede juzgar, se trata de juzgar correctamente. Mañana vamos a seguir con el mensaje. Quiero que guarde eso hoy en su corazón, no se olvide. Hoy hablamos de las nociones generales. ¿Se puede juzgar o no se puede juzgar? Estamos intentando responder a esa pregunta. Hemos hablado del concepto de juzgar, hemos hablado del concepto de juicio moral, hemos visto que la palabra de Dios revela la moral de Dios, es decir, la Biblia establece lo que está bien y lo que está mal delante de Dios, y hemos hablado de estos casos aparentemente negativos. Hemos analizado profundamente estas palabras y llegamos a la conclusión bíblicamente de que tanto Pablo, Jesús como Santiago no estaban condenando el hecho de juzgar, sino cómo juzgar. A quiénes juzgaban, con qué motivo lo hacían y en qué condiciones lo hacían, con hipocresía. Eso es lo que estaban condenando en estos textos. Mañana vamos a estudiar los casos positivos. Porque así como hay casos negativos, hay casos positivos en la Biblia. Hay casos donde la Biblia dice que hay que juzgar. Porque nosotros nos quedamos con una cara en la moneda muchas veces. Hay que analizar el todo. La Biblia dice que hay que juzgar. Sí, eso vamos a analizar mañana. Luego vamos a hablar de cómo juzgar correctamente y después estaré haciendo algunas conclusiones finales. Espero que Dios me haya alcanzado con gracia y se haya comprendido hasta aquí el mensaje. Y mañana, por favor, mañana nuevamente entonces aquí seguimos con la segunda parte de la enseñanza y de esta reflexión. Oramos. Señor Dios, Jesús, Espíritu Santo, te damos gracias, Señor Dios, por este momento que estuvimos aquí, meditando aquí en tu palabra, Señor. Espero, Señor Dios, que esta palabra, que llegamos hasta este punto, que no pudimos terminar hoy, Señor, concluir,
Pero que hasta aquí, Señor, se haya comprendido, que haya traído claridad, Señor, de este tema tan importante. ¿Se puede juzgar? ¿No se puede juzgar? Siempre estamos hablando de eso, Señor Dios, dentro del pueblo mismo aquí. A veces escuchamos esa frase, ¿no? De no se puede juzgar, no hay que juzgar. Pero como siempre, Dios, nosotros buscamos la respuesta, buscamos la orientación, buscamos, Señor Dios, conocer lo que tu palabra dice, lo que tú dices, Señor Dios, lo que tú enseñas. Señor, aquí no se trata de mi opinión, no se trata de la opinión de una religión, no se trata de la opinión de un líder religioso, se trata de tu opinión, Señor. Cuando este libro se abre, Señor Dios, que es tu palabra, entonces tu voz resuena y la voz del hombre tiene que hacer silencio, Señor. Y nosotros estamos aquí, Señor, con el deseo siempre, Señor Dios, nuestro deseo es conocer tu palabra. Nuestro deseo, Señor Dios, es escudriñar tu palabra, la Sagrada Escritura. Nuestro deseo, Señor Dios, es que tu palabra venga a alumbrar nuestros caminos, Señor Dios. Es que tu palabra nos enseñe. Nosotros queremos opinar lo que tú opinas. Nosotros queremos decir tu palabra, así dice, la palabra de Dios dice así. No queremos, Dios, que sea nuestra opinión. No queremos que sea nuestro pensamiento, nuestra idea. Porque de ideología, de opiniones y de pensamientos humanos se está yendo el mundo, Señor. Y todos tienen derecho a opinar. Todos tienen derecho a pensar. Todos tienen derecho, Señor Dios, a creer en lo que quieran creer. Pero aquellos que temen tu nombre, aquellos que buscan la sabiduría de lo alto, Señor Dios, eso dejan de lado las opiniones humanas, dejan de lado sus propios pensamientos, sus propias ideologías y buscan oír tu voz, Señor. Yo te pido, Señor, que nos alcances con gracia siempre. Señor, a nosotros aquí junto con el pastor, con los hermanos que estamos a cargo de la administración, de la enseñanza, de la exposición bíblica, de la predicación, solo por tu gracia, tu misericordia que tú nos permites estar aquí cumpliendo esa función. Alcánzanos con gracia para hacerlo con claridad, con elocuencia, con poder, con temor, con reverencia, Señor. Pero también alcánzanos con gracia para disponer nuestro corazón, para disponer nuestra alma a oír siempre tu voz. Señor, que nunca vengamos a sentir comezón de oír la sana doctrina. Señor, no permitas que seamos arrastrados por filosofías humanas, por pensamientos humanos. No, Dios. Dios, guarda el corazón de esta iglesia. Guarda el corazón de la iglesia Asamblea de Dios Refidim, para que siempre tengamos este temor, este deseo de oír tu voz, de escuchar tu palabra, de escuchar, Señor Dios, las predicaciones, pero bíblicas, con fundamentos bíblicos. Que siempre que tengamos una duda, vayamos a tu palabra. Que no demos nada por sentado, que hagamos así como aquellos hermanos de Berea, que tu palabra elogió, que examinemos todo a la luz de las Sagradas Escrituras. Y que así, Señor Dios, vayamos creciendo en gracia, vayamos creciendo en esta salvación, vayamos creciendo en el conocimiento de tu palabra, Señor. Vayamos formando en nuestro corazón la mente de Cristo, como dijo Pablo. Bendiga siempre este ministerio, bendiga esta iglesia. También hago extensiva esta oración y este pedido, Señor. Bendiga a todos los pastores, siervos tuyos, aquí en Corrientes, en Argentina y en el resto del mundo, que predican la sana doctrina, Señor, que tienen celo por tu palabra, que se preparan, que estudian, Señor Dios, que tienen el deseo de transmitir tu palabra a sus oyentes. Bendiga esto, Señor Dios, ayúdalos, porque sabemos que los tiempos que vivimos no son fáciles. Es más fácil, Señor Dios, traer un mensaje rápido, sin fundamento, sin contenido bíblico, pegar un par de gritos, Señor Dios, y en fin, entrar por esos caminos. Pero Dios, no queremos eso, porque tú no quieres eso. Y sabemos que un día tendremos que rendir cuentas delante tuyo, Señor. Sabemos que las almas te pertenecen a ti y que tu palabra, solo tu palabra, es el alimento, el maná del cielo para mantener con vida a las ovejas, Señor Dios. Alcánzanos con esta gracia. Ayúdanos a amar más y más todos los días tu palabra. Bendiga a cada hermano y cada hermana que estuvo allí, Señor Dios, hasta este momento sintonizando esta transmisión. Bendiga cada hogar, Señor.
En tu nombre, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén, amén y amén.